¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar sobre la crisis inmobiliaria de 2023. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que puede o no suceder? ¿Qué va a pasar con los precios? Pues vamos a hacer una actualización muy rápida y vamos a ver cómo estamos y hacia dónde vamos. Así que quédate porque te lo voy a contar todo. Vamos a por ello. Bien, algunos hablan de crisis en 2023, de que los precios bajan, que explota, que cae, que sube la burbuja. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en el primer semestre del año, a pesar de todos los vaivenes de la parte más negativa que es la ley de la vivienda y de todo lo que ha sucedido con las subidas de tipos de interés, a pesar de todo, los inmuebles han subido de precio. Lo cual es bastante raro, ¿verdad? ¿No? Porque cuando hacen tantas cosas, de hecho en otros países ya han bajado bastante, Estados Unidos, Alemania, bueno, los países del norte de Europa, pero en España no. Y es que en España nos pasa algo que en el resto de países no pasa. Y es que no tenemos oferta porque la gente no quiere construir. No hay promotores que tengan ganas de seguir construyendo porque pues, en este país es un país de pandereta en el que todo el rato se trata de robar al que quiere aportar cosas al país y la gente pues quiere vivir del cuento. Entonces vamos hacia el desastre inminente. Y ese es el motivo principal por el que los precios se están sosteniendo y no se espera que vaya a cambiar. Tenemos una tendencia negativa, es cierto que la demanda de inmuebles se ha bajado tanto. Es verdad que el año pasado fue, con respecto al año pasado, ha bajado, no sé, un 30% por ahí, pero el año pasado fue el año que más casas se vendieron de la historia. Entonces, pues tampoco es como muy representativo, ¿no? Aún así, digamos que estamos por debajo de lo que teníamos que estar o de lo que se esperaba en cantidad de casas vendidas. Pero, a pesar de todo esto, la oferta no existe, apenas hay, y los precios no bajan. ¿Por qué? Pues porque los propietarios saben que no hay oferta y que el que quiere casas no hay. Entonces, al no haber prácticamente, pues es lo que queda. O coger las que hay o nada. Entonces, todavía no se está tardando tanto en vender una casa como para que al propietario le resulte tan tedioso. Sin embargo, hay que decir que yo ya estoy viendo bajadas de precios en muchas casas por debajo de lo que se podría esperar. Con lo que yo sí que vaticino un segundo semestre del año en el que los precios se vean resentidos y a lo mejor ese crecimiento que hemos tenido en el primer semestre de creo que era un 2,4 por ahí. Tengo un vídeo en el canal en el que hablo sobre los números exactos, si quieres saberlos, cuánto ha crecido el alquiler y los precios de venta, los precios de los inmuebles. Yo sí que creo que la tendencia va a ser hacia cero de aquí a final de año y probablemente el año que viene se mantenga en cero o tal vez incluso baje un poquito, pero si el año que viene va a ser el peor año para los inmuebles, no creo que tenga una bajada de más de un 2%. En líneas generales, entre el total del país. Tener en cuenta que lo máximo que bajó en la crisis anterior fue un 5% en el año que más bajó. Entonces, yo no creo que, porque esta crisis no va a ser igual que la otra, y además pues está el tema de la oferta, que es que no ha habido. Nosotros, en el resto de países, esto ha habido una bajada tan grande porque cuando en España apenas se estaba construyendo, durante los años después de la crisis, el resto de países han construido mucho y nosotros apenas. Entonces la diferencia está ahí y esto se ve en las gráficas. Entonces simplemente tienes que analizar la gráfica de aumento de parque de viviendas de España versus los países en los que ha caído más y ves perfectamente por qué en esos países ahora el precio está más bajo que en España. En España necesitamos vivienda, al menos en las grandes ciudades, que es de lo que estamos hablando, que es donde está más resentida la oferta, ¿vale? Entonces, ¿viene crisis o se la espera?
sí, se esperan caídas de precios, se esperan caídas de precios más grandes en las zonas más rurales y las ciudades más pequeñas, y prácticamente no habrá caída o habrá muy poca en las ciudades donde pues haya más habitantes y la oferta pues sea mucho más reducida para la demanda que existe. Que podemos hablar de ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao. Si vives en ciudades de estas, Valencia, no esperes grandes caídas. No las esperes porque no van a llegar. Y esto, insisto, que no hace falta mirar mucho más allá. Es verdad que podrás encontrar algún chollo puntual y vas a empezar a encontrar más chollos ahora. ¿Por qué? Porque habrá gente que... Porque, quieras o no, estamos entrando en recesión. Porque hay menos dinero en el mercado. Se están dando menos préstamos, los tipos de interés han subido, la gente está pagando intereses mucho más altos en sus hipotecas variables, eso ha hecho que el poder adquisitivo de la gente baje, y al suceder esto, inevitablemente hay menos dinero en el mercado, con lo que la gente es más pobre. Y al suceder esto, pues habrá gente que tenga que vender su casa de forma inminente para no verse pues en una situación en la que el banco se la quite. Así que tendrás muchas más oportunidades de comprar casas con grandes descuentos que antes. Y si te dedicas a subastas, dentro de poco empezarás a encontrar más casas. Si te dedicas a comprar casas de bancos, dentro de aquí a 1 año o 2 años empezarás a encontrar bastantes más casas. Sabemos que lo que hoy pasa se ve en el sector inmobiliario de aquí a 2 años, porque entre que la gente empieza a vender las casas, ven que los precios no suben, ven que su situación económica se va ahogando, porque claro, esto no es de un día para otro. La gente tiene unos ahorros y la realidad es que veníamos de COVID con bastante dinero ahorrado. La gente, aunque ya, según los estudios, ya hay menos personas o ya están tirando de ahorros la gente, ¿no? En el cómputo global de la población se está empezando a ver que ya están usando ahorros porque no llegan a lo que habían estimado que tenían que llegar. Y simplemente es cuestión de los tipos de interés. Está claro que cuando subes los intereses, todo el dinero, toda la gente que está apalancada y tiene hipoteca variable, pues se va al carajo. Y hablamos de mucho dinero, porque los intereses tal y como están ahora, la diferencia en una variable en algunos casos puede llegar hasta casi el doble de lo que estén pagando. Entonces hablamos de mucho dinero. Así que estas son las previsiones de aquí a final de año. Si esperas grandes bajadas, no las vas a encontrar en líneas generales, encontrarás chollos puntuales de gente que necesite vender, encontrarás que el mercado se ralentice, que costará más vender las casas, pero se seguirán saliendo a los precios más o menos habituales, tal vez un poquito por debajo del precio normal, y encontrarás que en cómputo global, pues si el primer semestre hemos crecido en 2,4, a lo mejor en el segundo nos quedamos en 1,5, pero seguirá en una tendencia más o menos creciente. Tener en cuenta que si 1,5 es creciente, no es real, porque si la inflación está en un 4, crecer un 1,5 es crecer por debajo de inflación. Crecer por debajo de inflación es decrecer. Es como con tus ahorros. Si tú te está dando un 2% de interés el banco por tener guardado su dinero ahí, o sea, tu dinero en el banco, y te dan un 2% y la inflación está en 4, tú estás perdiendo un 2. Esto es de, no sé, de primero de sumar y restar de Barrio Sésamo. Entonces, bueno, si este es tu caso, por supuesto, sigue viendo vídeos del canal en los que qué hacer con tu dinero y cómo invertirlo, porque te va a hacer falta. Así que esto son un poco las previsiones anuales, lo que va a suceder este 2023. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like. Si tienes algún comentario al respecto, házmelo saber y debatimos sobre ello. Y por supuesto, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita, porque el próximo vídeo vamos a hablar sobre algo que te va a interesar bastante. Así que no te lo pierdas. Nos vemos allí.